si así lo quisiera tener a bien. Comenzamos entonces la grabación y comenzamos la sesión. Nuevamente, buenas tardes. Para hoy tenemos el inicio de lo que es la primera unidad del curso, que se conoce como Encuadre conceptual para un abordaje de la teoría de la educación. Básicamente, lo que nos proponemos hoy es ir tomando algunos conceptos, incluso qué es una teoría, qué no lo es, qué es la educación, cómo la podemos concebir para poder tener claridad en los conceptos que siguen y en las unidades que siguen. Comenzaríamos diciendo entonces por qué nos interesa la teoría de la educación. Ustedes están en un proceso académico donde que se conoce como formación inicial y es propiamente la formación universitaria que les convierte luego en profesionales de la educación. Entonces, hay que saber por qué este curso, por qué este interés en que parte de la formación de ustedes como profesionales, como parte de su formación académica, incluyan lo que es la teoría de la educación. Y lo primero que deberíamos de decir es que nos interesa la teoría de la educación porque con ella podemos comprender y explicar lo educativo. En otras palabras, nos permite entender el conocimiento que se construye mediante procesos educativos. Además, nos permite entender los diferentes discursos que afectan la práctica educativa. Y es porque esos discursos son todo lo que las personas que están involucradas en la educación nos tienen por decir. Y no solamente las personas, sino también las organizaciones sociales. Cada una de ellas trae una forma discursiva en la que se acercan a la educación y debemos entenderla. Nos permite también reflexionar y elaborar conceptualmente lo que esas prácticas profesionales van generando. ¿Y a qué nos referimos con esto? Primero, es porque ustedes como docentes en esta formación inicial se están formando en determinadas áreas. Por ejemplo, la docencia, la planeación didáctica, la evaluación de los aprendizajes e incluso la investigación, por decir algunas. Sin embargo, hay otras personas que tienen diferente formación inicial y que también se dedican a la práctica educativa. Por ejemplo, antropólogos, sociólogos, psicólogos, economistas, abogados. ¿Y qué sucede con estas personas? Bueno, lo que sucede es que son personas que mediante su práctica profesional se dedican a tareas educativas y se desarrollan en este campo por la vía práctica o por otras modalidades formativas. Por ejemplo, cursos de capacitación, programas de formación en docencia y posgrados en el ámbito educativo. Entonces, no es extraño ver, por ejemplo, que una persona por ejemplo, especialista en nutrición, después decida llevar una maestría o un doctorado en educación para poder entonces comprender cómo su área disciplinar tiene un componente educativo y cómo llevarlo a la práctica de una manera ya propiamente profesional en el campo. Lo que estamos diciendo entonces es que tenemos dos grandes áreas. Una, la de las personas que nos dedicamos profesionalmente al ámbito educativo y otra, las personas que tienen diferente formación inicial y que tienen que dedicarse o que han decidido dedicarse a tareas educativas, pero que se han desarrollado, digamos, por la vía práctica. En otras palabras, no son personas que como nosotros, y en este caso ustedes que están en este proceso de formación, tienen directamente este componente educativo. ¿Y qué sucede entonces? Bueno, que podría ser que tengamos diferentes percepciones y diferentes concepciones de lo que es la educación. Por ejemplo, lo que es válido para un antropólogo o un sociólogo pueda parecer extraño o carente de sentido para un psicólogo o incluso para una persona dedicada a la educación, para lo que llamamos un pedagogo. Y entonces esto nos indica
que cuando incursionan esos especialistas de diferentes disciplinas en el ámbito educativo, tengamos múltiples y diversas interpretaciones sobre qué es educación. Entonces, la teoría de la educación viene a darnos ese fundamento, ese respaldo científico y teórico para poder entender la práctica educativa, independientemente de todas las diferentes interpretaciones. La teoría de la educación lo que hace es las estudia, recoge sus aportes y fundamenta la práctica educativa para mejorarla. Me gustaría entonces que en este momento, si pudieran ustedes acceder con sus celulares, las personas que puedan, me interesaría que ingresaran a esta dirección www.menti.com y les va a pedir un código que es el código 6007350. Como yo voy a cambiar ahorita la pantalla, voy a escribirlo en el chat para que lo tengan disponible el código. Si estamos hablando entonces de qué entendemos por teoría de la educación, lo primero que deberíamos de pensar es que concebimos teoría de la educación como la fundamentación científica de la práctica educativa. Anteriormente dijimos que teníamos a personas como ustedes que se están formando, pero otras que son de otras disciplinas y que también tienen que ver con la práctica educativa. Entonces, las diferentes interpretaciones que se dan acerca de qué es educación se fundamentan científicamente mediante la teoría de la educación. Asimismo, la teoría de la educación nos permite analizar el fenómeno educativo desde distintas perspectivas: la psicológica, la biológica, la filosófica, la política, la organizativa, la antropológica, la sociológica, en fin, todas estas disciplinas que tienen relación con la educación nos permite que la teoría de la educación las pueda analizar. Asimismo, vamos a decir que la teoría de la educación es un cuerpo de conocimientos que justifican que la práctica educativa no se base simplemente en la intuición, en la imitación de personas expertas o en el ensayo-error. Y aquí entonces es donde básicamente me interesa que reflexionemos un poco al respecto. Hay muchas personas que lo que dicen es, dar clases es muy fácil, o cualquiera da clases, o para qué estudia eso si de por sí uno estudia cualquier otra cosa e igual puede dar clases porque dar clases lo da todo el mundo. Lo que estamos diciendo es que eso no es cierto. Lo que pretendo afirmar es que es muy diferente una persona que desde su formación inicial se está preparando para la práctica educativa de aquellas que son profesionales en otros aspectos, en otras disciplinas y que dan clases. O es muy diferente a alguien que sale del colegio y da centros, o que aclara dudas, o que está en una academia, o que enseña a manejar. Esas personas lo que trabajan es con lo que se llama instrucción. Y la instrucción es diferente de la enseñanza. La enseñanza implica que hay un profesional vinculado con el proceso. Entonces, estamos diciendo que en la preparación profesional nos metemos en la teoría de la educación, casualmente, para que no nos basemos únicamente en lo que creemos que es, en lo que se nos ocurre, o imitando a algunos profesores o profesoras que nos hayan dado en nuestra época de colegio o incluso en la misma universidad. Pónganse a pensar si han dado clases o si ya hicieron su práctica docente. ¿Qué tanto de eso, qué tanto de lo que ustedes creen que es dar clases se fundamenta en lo que han vivido como estudiantes? A veces uno lo que hace es ir a dar clases a como uno recibió clases. Entonces, la teoría de la educación lo que me dice es que no es que eso esté bueno o malo, es que sencillamente la práctica educativa no se puede basar únicamente en repetir lo que ya hemos recibido como estudiantes, en lo que creemos que es
o en estar viendo a ver qué funciona y qué no funciona. Ahora, todos los grupos, las generaciones, los cursos son diferentes porque están compuestos por personas. Entonces, no estoy diciendo, no me estoy oponiendo a lo que vamos variando y probando a ver qué funciona y qué no funciona. Lo que estamos diciendo es que tenemos que tener una base científica, una base académica para poder emprender la práctica educativa y no ir a ver qué sale. A eso me refiero con el ensayo y error. No se trata de que yo nada más llegue a ver qué sale o que yo llegue a, digamos, como hacer alarde de todos los conocimientos y de todo lo que yo he leído y sé y que crea que eso es dar un curso. Eso no es una práctica educativa. Eso es sencillamente exponer lo que uno sabe. Y eso no es educar. Y eso no es enseñar. No se trata nada más en matemática, por ejemplo, a veces uno lo que tiene es, o antes, yo no sé si ahora esa práctica se mantiene, pero en algunas ocasiones era, el profesor llegaba, abría un libro y la pregunta que le salía o el problema que le salía y comenzaba a desarrollarlo en las clases. O si no, gente que lo que hace es, pide que alguien lea o les da una lectura, luego hacen un cuestionario y que las personas respondan. Bueno, no se trata de eso. No se trata de perpetuar las prácticas que siempre hemos tenido, funcionen o no. Es que la teoría de la educación se compone de distintas disciplinas que nos permiten entender a qué nos referimos con la práctica educativa. Pónganse a pensar entonces, por favor, en este momento, cuáles de esas prácticas educativas han vivido y por qué no han sufrido en su proceso universitario, donde ustedes lo que ven es que la gente se basa en la intuición, en imitar lo que otras personas hacen o en ver que sale en el ensayo y el error, o incluso en el mantener prácticas que siempre han sido así y las hacen porque creen que les funciona o porque no quieren trabajar de otra manera. Y si alguien quiere aportar alguna reflexión, algún comentario con respecto a esas primeras ideas, abrimos el espacio en este momento, ya sea por medio de audio o por medio del chat. Ah, Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, un ejemplo que me gustaría dar y que estoy segura que mis compañeros de música pueden identificarse y posiblemente de artes en general, que en la academia de música y bueno, muchas veces en la universidad se tiende a caer en lo técnico y no más allá. Se tiende a caer en lo del instrumento, en las cosas técnicas del instrumento, cuando aprender música tiene muchas cosas más amplias que pueden desarrollar demasiadas cosas dentro del estudiante, sea niño, niña, joven o adulto. Y estos métodos se han venido repitiendo durante años y años y años. Y ahora nosotros, que, bueno, muchas veces las personas de Educa, que estamos en música, también nos informamos un poco más sobre esto de la teoría de la educación, los diferentes métodos, las innovaciones educativas, y nos damos cuenta de que son formas de educar porque es así que han logrado que las personas suenen el instrumento como se tiene que sonar, sin ver mucho más allá de todas las capacidades que se pueden desarrollar. Me parece que es un buen ejemplo. Me parece excelente. Muchas gracias, Presley. Aquí tenemos algo muy, dentro de todo lo que usted dijo, algo que me parece fundamental. Se hace algo o se mantiene ese procedimiento porque funciona en algo sin lograr ver más allá de las cosas. Y entonces aquí es donde la teoría de la educación, donde diferentes métodos, donde diferentes propuestas nos permiten casualmente ver más allá. Y no es lo que nos funciona en un momento dado, sino es fundamentar esa práctica educativa y poder tener también un mejor panorama de otras posibilidades que no solo resuelvan la inmediatez y lo que sirve, sino ir más allá en otras posibilidades. Aquí por el chat tenemos otra participación que dice, en la U nos encontramos con un montón de esas experiencias. Muchos profes no tienen formación como profesionales en el área educativa y de ahí tantas malas prácticas.
Claro, yo estoy de acuerdo con eso. Muchas veces, claro, también tenemos por el otro lado gente que no necesariamente es del área educativa por medio de la formación universitaria, pero que sí tienen mucha claridad no solo de su área disciplinar, sino también de cómo poder compartir el conocimiento que ya tienen. Pero aquí también viene otro aspecto en el que quiero que pensemos. ¿Y qué tal aquellas personas que están formadas en el área educativa, pero que también tienen malas prácticas? ¿A qué creen que se deba eso? Abrimos nuevamente las posibilidades de participación. Claro, Ana Belén. Profe, principalmente creo que es que no, bueno, en mi caso a mí me ha costado mucho como encontrar una teoría en sí como que yo me sienta cómoda, digamos, en que yo me pueda fundamentar claramente. De ahí que yo también pienso que muchos profesores o terminamos haciendo una mezcla o no terminamos haciendo nada, porque no podemos fundamentar este, ninguna práctica educativa con la teoría. Y al final lo que terminamos haciendo es una mezcolanza, un arroz con mango y no hacemos nada bien. Entonces, pienso que de manera inicial puede ser que no hemos estudiado bien la teoría, no la hemos profundizado o en algunos casos que la misma mezcolanza no nos permite desarrollar ninguna de buena manera. Muchas gracias. Yo creo que aquí hay un elemento importante por rescatar y es que también tenemos que ser muy conscientes de que en muchas ocasiones la parte teórica de la educación la dejamos siempre en un segundo plano, pensando que lo importante es únicamente el aspecto práctico. Yo creo que esa podría ser una justificación o una razón que nos permita entender por qué se dan tantas malas prácticas. Y es precisamente porque lo que queremos es lo que nos funciona. Y si algo funciona, entonces lo copiamos. Y si algo nos ha funcionado a nosotros, lo seguimos haciendo. Y muchas veces sin esta reflexión que nos invita a hacer la teoría de la educación. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir un comentario? Es importante que vayan participando. La idea de este curso es que podamos fundamentarlo a partir de experiencias personales y que nos permitan enriquecer lo que estamos diciendo. Entonces, siéntanse en plena libertad de participar. Ya hemos tenido muy buenas participaciones. Pueden hacerlo con audio o pueden hacerlo vía chat. Muy bien. Vamos a continuar. Perdón, ¿hay alguien más que quería participar? El micrófono sigue abierto y disponible. Yo iba a decir que Adelante. concordaba mucho con lo que usted decía, profe, que yo creo que a veces la parte teórica, como que uno la ve nada más en un curso y pasa el curso y ya la dejé botada y no la vuelvo a ver. Entonces, una vez que ya se empieza en la práctica o en la parte laboral, simplemente llegamos y como hoy usé un Kahoot, por ejemplo, y me sirvió, sigo usando Kahoot y listo, ¿verdad? Y no realmente me voy a toda la parte de las lecturas, de seguir capacitándose, etcétera, etcétera. Muy bien, yo creo eso, sigo pensando que muchas veces lo que nos funciona es lo que rige nuestra práctica educativa y como lo decíamos desde el principio, eso nos impide ver otras posibilidades que vayan más allá de lo que podemos hacer. Entonces, es Profe, importante, sí, perdón, María Fernanda, adelante. con esto mismo que están diciendo, pienso, por ejemplo, en el año pasado, ¿verdad? Cuando se dio toda la situación de la pandemia y que, ¿verdad? Los chicos y las chicas de la escuela y el colegio, pues, tuvieron que irse a las casas y bueno, con todo esto, ¿verdad? Y pienso como en lo que les costó a los docentes, ¿verdad? Bueno, incluso también a los profes de la U, como adaptarnos a estos cambios, ¿verdad? Creo que también eso es un claro ejemplo de cómo nos cuesta pues salir como de nuestras estructuras y de lo que siempre hacemos y de la única forma tal vez que hemos usado o que conocemos o que nos parece viable y entonces, ¿verdad? Vimos cómo entonces los profes, no sé, pues al inicio les costó mucho como hacer adaptaciones. Yo no sé, creo que algunos quizá en algún momento, ¿verdad? Lo lograron y otros pues definitivamente no, pero entonces creo que eso también es como
una muestra de que nos acostumbramos a hacer eso, ¿verdad? Lo mismo, a replicar cosas y a veces las replicamos sin sentido, incluso tal vez ni siquiera sabemos si eso es efectivo, si nos está ayudando, si estamos, no sé, evaluando algo bien o si los chicos y las chicas están aprendiendo, solo, no sé, lo hacemos por hacer. Entonces creo que también eso es como otro ejemplo de esto que estamos hablando. Excelente su participación y concuerdo con usted en el sentido de que la pandemia nos expuso frente a una realidad que no conocíamos, número uno, y número dos, en ver cómo habíamos dejado ciertas posibilidades en la educación de las cuales los teóricos nos hablaban hace 5, 10, 15 años, como eran los entornos virtuales de aprendizaje, por ejemplo, y alguna gente nada más por mantenerse dentro de la presencialidad y por mantenerse entre sus prácticas educativas tradicionales, entonces la negó como una posibilidad real para poder continuar procesos formales de educación, y entonces se tuvieron que ver frente al problema de ver cómo adaptaban y nos tuvimos, aquí hablo como en términos lejanos, pero yo también soy parte de esto, nos tuvimos que ver frente a cómo adaptar nuestros cursos, por ejemplo, y ojo, no era solo los cursos, era completamente toda la práctica, era cómo nos sentíamos como personas, cómo nos vinculamos con nuestros estudiantes, cómo compartimos con colegas y cómo podemos construir una práctica educativa a nivel, por ejemplo, de facultad, que fuera coherente desde un sentido del aprendizaje, no en la presencialidad. Y eso nos hizo que muchos nos confundiéramos con si éramos hábiles o si teníamos cierta destreza tecnológica. Otras personas, por ejemplo, estaban muy preocupadas con ver si ponían cosas para que la gente no se aburriera o que aquello fuera muy dinámico. Entonces nos fuimos un poco más por el lado de los implementos tecnológicos y las destrezas tecnológicas, tanto de docentes como de estudiantes, en vez de ver cuál era el fondo que nos permitiría mantener un proceso formal a nivel universitario para poder continuar con los cursos y para poder continuar con otras prácticas educativas que subyacen propiamente a lo que es la universidad. ¿Alguien más que iba a participar? Perdón. Sí, profe, es que algo de lo que yo les quería comentar como ¿verdad? Desde la experiencia que yo he vivido en docencia fue que incluso antes a mí me pasó un poco lo que hablaban de que yo estudié mi primera carrera, que es de diseño, y cuando terminé, al poquito tiempo de haber terminado, me ofrecieron dar clases de una de las áreas de diseño, pero yo no tenía formación en la parte de docencia y era pues en una universidad privada, entonces no te piden la parte de docencia. Y pues realmente aquel momento, ahorita cuando yo me acuerdo tal vez de algunas de las prácticas de ese momento, ¿verdad? Yo digo, uy, como para devolverme y haber hecho eso diferente, pero realmente creo que no existe como esa conciencia de la necesidad de, ¿verdad? Esa formación por parte incluso de la institución que llega a contratar al profesional en educación, sino que lo que más valoran es como el título a nivel de la carrera que va a impartir, pero no la parte docente. Y también he tenido en algún momento la experiencia de que me han ofrecido un curso para impartir un curso, por ponerles un ejemplo, al mediodía, para que el curso se imparta a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, evidentemente, pues hay una parte ahí también como de ética de si uno acepta o no, pero también hay otro momento donde puede jugar de la necesidad también laboral y económica para jugarse ahí un poco el aceptar un curso que tal vez ni siquiera se conoce el plan o el programa porque no te lo han entregado y lo entregan muy antes. Entonces creo que también ese es otro punto que a nivel, digamos, en la calle se juega un poco como con esa falta de valoración de la preparación del docente también. Gracias, coincido con usted en que en muchas ocasiones las personas que tienen otra formación inicial diferente del área educativa son contratadas por universidades privadas o por otras empresas incluso, y lo que esas personas hacen es
transmitir lo que saben de su campo disciplinar, pero no logran ver cómo pueden explotar, digamos, o enriquecer los procesos que están desarrollando en las personas, sino que sencillamente lo que hacen es irse a la parte meramente instrumental y pretender que lo que las personas hagan sea lo mejor en lo instrumental, en lo técnico. Y entonces aquí es donde yo quiero que valoremos más la posibilidad que tenemos estando en formación docente y cómo eso nos permite aventajarnos con respecto a otras personas que sencillamente lo único que tienen es su conocimiento disciplinar. Pueden tener buenas prácticas, no estoy diciendo que no, pero nosotros en este caso tenemos un valor agregado que es el que tenemos que creernos y es el que tenemos que irnos cultivando desde esta formación inicial en la universidad. Muchas veces dejamos de lado la parte teórica, bueno, muy probablemente, y a veces es porque pensamos que lo que importa es la práctica. Y esa práctica meramente técnica, esa parte meramente instrumental. Yo aquí coincido en que, bueno, muchas personas lo que hacen es, a fin de cuentas, las contratan, pero yo creo que a largo plazo, es más, a mediano plazo, lo que nos vamos dando cuenta es que todavía es mejor contratar a una persona que, aparte de dominar la técnica, tenga conocimiento formal de lo que implica la práctica educativa, que aquella que nada más llega a experimentar y ver cómo transmite lo que sabe en su disciplina. Aquí tenemos otras participaciones en el chat. Vamos a ver lo que dice Sebastián. Dice, ¿qué tan cierto sería que tal vez los programas de estudio, por ejemplo del MEP, ponen muchas limitaciones a docentes para desarrollar procesos educativos? No lo digo por experiencia personal, más bien es porque he escuchado decirlo a profesores de secundaria que se quejan de esa parte. Comienzo con Vean, lo primero es que los programas de estudio están hechos usualmente como un desarrollo curricular de algunas personas con poco criterio, digamos, de la realidad actual de las aulas. Y eso es una realidad, digamos, propia de nuestro país. Están hechas por asesores o por algunos profesores que son muy conocidos o que le ayudan a esos asesores, e incluso con el concurso Profesores Universitarios, que difícilmente han dado clases a nivel de secundaria, por ejemplo, aunque sucede también así en preescolar y en primaria. Y esto nos hace que en muchas ocasiones se tengan restricciones, sobre todo temporales, no tanto administrativas. En otras palabras, los programas de estudio lo que hacen es indicarnos cuáles son los contenidos y además cuáles son algunas actividades de práctica docente que se nos sugieren para desarrollar en las clases. Y eso hace que muchas personas indiquen que el tiempo no les alcanza, que la cantidad de contenidos es mucha, que las actividades son poco realizables o poco pertinentes para grupos tan grandes, por ejemplo. Entonces, no es porque el programa legalmente o administrativamente imponga las limitaciones, sino es más bien porque su puesta en práctica hace que muchas personas, con tal de poder abarcar todos los contenidos y desarrollar todas las actividades que en los programas se reflejan, hacen que el tiempo no les alcance y se vean más bien imposibilitados para desarrollar otras experiencias y para poder profundizar un poco más en el acto educativo. Otra participación que tenemos acá por el chat dice, yo siento que el problema no es tanto no conocer sobre una teoría que sustente mi práctica educativa. El problema es conocer quizás solo una y no abrirse a otras posibilidades u otros enfoques que teóricamente funcionen mejor que otros en diferentes contextos. A veces hay docentes que, como dicen, se casan con una sola teoría y no quieren actualizarse o ver que podrían mejorar su proceso de enseñanza a partir de otra manera. A mí me parece muy conveniente esta participación de Ashley porque tiene diferentes elementos que es importante retomar. El primero de ellos, es importante conocer, y no solo conocer, sino dominar las diferentes teorías educativas. Son teorías, realmente no hay una sola,
sino que hay diferentes teorías que nos permiten sustentar nuestra práctica, comprenderla e incluso transformarla. Entonces, no se trata de que es que si yo me aferro a una única teoría, porque aquí viene el segundo aspecto muy claramente identificable en esta participación. Las teorías son cambiantes, las teorías no se mantienen por siempre. Esas son ideas que nos han quedado del positivismo más puro. Las teorías cambian. ¿Por qué? Y sobre todo las educativas, porque la educación es un fenómeno social y porque la misma sociedad cambia. Y si la educación responde a una sociedad y a una visión de mundo, la teoría que me refleja porciones de esa realidad no puede mantenerse inalterable. Entonces, ¿hay que actualizarse? Claro que sí. Las teorías de la educación intentan que el proceso educativo mejore. Claro que sí. Y ahí, entonces, lo que rescato de esta participación. Tenemos otra donde dice, concuerdo con el compañero Sebastián, me parece que muchas veces hay limitaciones no solo en los programas, sino en la parte administrativa. Y entonces ahí, en este nuevo aporte, es parte de lo que yo ya decía anteriormente. El documento que es el programa de estudio, que es un documento curricular, no necesariamente ni en lo legal ni en lo administrativo lo que hace es imponer restricciones, pero sí tenemos que los administrativos, como dice Manuel, los superiores, ¿verdad? Usualmente los directores de colegio, directores y directoras, toman el programa de estudio más bien como el requisito administrativo para poder controlar lo que los docentes deben abarcar en un determinado tiempo. Y lamentablemente eso es una práctica que perjudica mucho porque lo que hacen es, en vez de que el programa nos guíe en qué es lo que tenemos que hacer en nuestras aulas, qué es lo que pretendemos que el estudiantado aprenda en el proceso, lo que hacen es verlo como un mecanismo y como una herramienta de control y nada más que eso. Y eso entonces hace que muchas personas se decepcionen y lo que digan es, si lo que me están pidiendo es cumplir, cumplo, pero cumplo con lo mínimo. Y es muy lamentable que solo nos quedemos en eso. Esto lo comentamos con el profe de práctica docente y me pareció importante saber, dice Ashley, en el sentido de la importancia de conocer diferentes teorías y de adaptarlas nuevamente y de actualizarse. Muy bien, aquí tenemos otra participación. Dice, creo que ahí es donde entra a jugar el papel del profesor, donde se debe discriminar contenidos que quizás no sean tan relevantes. Un ejemplo, con la asignatura de estudios sociales por sí sola, los temas son muy amplios, pero existen elementos que no son tan relevantes. Creo que al discriminar y abrirse a diferentes prácticas, hace que se mejore el aprendizaje de los estudiantes e incluso el docente. Totalmente de acuerdo. Nosotros como docentes tenemos, incluso con programas de estudio ya establecidos y que son los oficiales, tenemos un criterio profesional para poder identificar cuáles son más relevantes que otros, a cuáles vamos a dedicar más tiempo y profundizar, cuáles están más vinculados con la experiencia más cercana de nuestros estudiantes. Para eso somos profesionales. Un profesional de la educación no puede solamente limitarse a seguir un mandato curricular o un mandato ministerial. Tiene que acatarlo, pues porque por eso es contratado. Pero no solo puede quedarse en acatar órdenes, sino como somos profesionales. No podemos solamente hacer caso a lo que nos dicen, sino que también tenemos que tener un espíritu que nos permita proponer, que nos permita ampliar. Y entonces, estos 4 o 5 años que uno pasa en la universidad en su propia disciplina, es lo que después nos da el ámbito de conocimientos para poder proponer cosas y no solamente hacer caso. Entonces, yo creo muy lamentable cuando un profesor nada más se limita a repetir lo que el programa dice o a hacer lo que un libro dice o a pedir que los estudiantes solo lean. Es que el profesor tiene que dominar su área disciplinar y ser un verdadero profesional que proponga en su aula y que, como dice Ana Belén, aquí podamos discriminar qué es más relevante y cómo podemos, en esto tan amplio que el programa indica, cuáles son los elementos en los que vamos a enfatizar para que nuestra práctica vaya mejorando en cuanto al aprendizaje se refiere. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de teoría de la educación,
lo que hacemos es entender que estos cuerpos teóricos lo que nos hacen es dar un sentido a la práctica racional, pero agregándole la reflexión de esa persona que la ejecuta. Quiere decir, ligándolo con lo que yo acabo de decir, que no solamente es que repitamos lo que ya está hecho o porque la teoría dice eso, sino que podemos incluir nuestra propia reflexión. Y no solo podemos, yo creo que debemos, es un deber como profesionales, que podamos reflexionar sobre la práctica educativa. Entonces, la teoría de la educación es un conjunto sistemático de conocimientos que procura la mejora de la práctica educativa. Básicamente es lo que pretendemos con la teoría de la educación. Los conocimientos que aportan diferentes campos disciplinares fundamentan la acción educativa propiamente dicha. ¿Y qué es lo que hace la teoría de la educación? Recopila, recoge todos esos saberes, todos esos conocimientos que diversas disciplinas aportan para poder fundamentar, entender y comprender la acción educativa para mejorarla. Eso es lo que hace la teoría de la educación. Y entonces podríamos preguntarnos qué y quiénes están involucrados entonces cuando hablamos de teoría de la educación. Y diríamos que primero consideramos que la educación es un proceso y que también es un sistema social. Eso ya es el qué, es esa consideración. Además, que hay componentes políticos administrativos como los que hablábamos ahora, que a veces nos restringen, a veces nos limitan, a veces nos controlan, pero que son parte también de la práctica educativa y debemos considerarlos y entenderlos. En otras palabras, también agregaríamos que existen sistemas formales, no formales e informales, y que la educación no está solamente inscrita en un aula, no está solamente desarrollándose en un colegio o en una escuela, sino que hay diferentes posibilidades de educación como estos tres términos que acabamos de mencionar: formal, no formal e informal. Que las instituciones educativas son también la familia, la escuela, las municipalidades, las empresas, las academias. Hay tantas formas para poder entender lo que es una institución educativa que no solamente deberíamos limitarla a ponerla como un sinónimo de colegio o de escuela, sino que las instituciones educativas vean cómo consideramos a organizaciones sociales como la familia y las municipalidades. Y ahí podríamos pensar en otros ejemplos adicionales para lo que son instituciones educativas. En otras palabras, la teoría de la educación no necesariamente se limita, y no solo no necesariamente, es que no solo puede limitarse al aula, no es solamente entender la educación como la parte formal, sino es la educación como un proceso y como un sistema social. Y entonces los sujetos básicos de la educación son docente y estudiante. Entendemos entonces la educación como una tarea que nos implica a lo largo de toda la vida, nos involucra. No es algo que se remonta a un único periodo. No es solamente que yo estoy educándome cuando estoy en la U o cuando pasé por el colegio, la escuela o el kinder. No, es que es una tarea a lo largo de toda la vida. Y entonces debemos entenderla de una manera integral. Cuando la entendemos como una tarea científica, entonces consideramos que los docentes son los profesionales calificados en la disciplina para ejercer el acto educativo, para poder enseñar. No son figuras cualesquiera, son profesionales que tienen una calificación en una disciplina y que nos permiten dar cierta dirección, cierto trabajo que nos permite hablar de cientificidad en la educación y hablar de ciencias de la educación. Además, la actividad educativa escolar, ya propiamente la formal, implica todo el conjunto de la sociedad, el estudio de cómo los distintos sectores sociales participan en la institución escolar y en el conjunto del sistema educativo para advertir las responsabilidades y los derechos de cada persona. ¿Qué estamos diciendo acá? Que cada vez que estamos hablando de la educación y de su teoría, esto conlleva
responsabilidad, derechos, participación, involucrarse, aspectos sociales y cómo participan distintos actores en esta educación. Yo no puedo como profesor creer nada más que la educación es lo que se desarrolla en mi aula entre mis estudiantes y yo, sino que la educación tiene componentes distintos de diferentes sectores de la sociedad y hasta de la misma institución educativa y la familia que indudablemente están involucrados en este proceso. Hay una falsa dicotomía que en muchas ocasiones se produce por el desconocimiento de lo que la misma palabra teoría quiere decir. Y la dicotomía es pensar en esta separación entre teoría y práctica. En muchas ocasiones decimos, es que eso es muy teórico. O decimos, es que yo prefiero ser práctico, yo es a lo que vaya saliendo, es que la teoría... Y estamos entendiendo la teoría como algo tan lejano que es mejor lo instrumental, lo técnico. Y entonces la gente dice, es que como que ven que lo teórico es como la paja, como decir, es que es hablar pura paja, y que lo práctico es lo que a mí me interesa. No tendría sentido dedicarnos durante años a un proceso de formación docente si la teoría fuera paja y si lo práctico fuera lo único importante. Es más, lo habíamos aclarado y ustedes cuando participaron lo decían muy bien. No podríamos ver más allá de lo que nos funcione en un momento dado. Imagínense que si solo nos dedicáramos a reproducir prácticas, primero no tendríamos posibilidad de mejorarlas y segundo, seguiríamos haciendo lo que creemos que funciona. Entonces, esto es una falsa dicotomía, creer que la teoría y la práctica están totalmente como que van cada una por su lado. En muchas ocasiones, entonces, lo que se indica es que lo teórico es contrario a lo práctico, en resumen de lo que yo estaba diciendo. Sin embargo, tenemos que entender que solamente cuando partimos de una realidad y cuando tenemos un pleno conocimiento de ella, la podemos descubrir, captar, observar, analizar y le agregaría yo más, transformar, ir más allá de lo que ya dijimos. Podríamos entenderla de una mejor manera. Al teorizar en educación, no nos alejamos de la práctica educativa, sino más bien es que esa práctica es la finalidad que tenemos cuando estudiamos teoría de la educación. En otras palabras, la teoría de la educación es ese conjunto de conocimientos de manera sistemática que nos permite mejorar la práctica educativa, porque nos posibilita reflexionar, porque nos permite fundamentarla, porque nos aleja de la intuición, del ensayo-error, todo lo que hemos dicho anteriormente. No está alejada la teoría de la práctica, somos nosotros quienes la hemos alejado. Somos nosotros quienes algunas veces hemos pensado que la teoría es lo que leo y la práctica es lo que me sirve porque es lo que hago. No, la idea es que lo que yo hago tenga un sentido, que la teoría sea la que me dé ese fundamento y ese sentido, que no lo haga solo porque se me ocurre, sino casualmente porque tengo los principios profesionales para poder decir por qué lo estoy desarrollando de determinada manera. Propiamente, cuando hablamos de la vinculación entre la teoría de la educación y la investigación educativa, lo que nos suele pasar es que tenemos una ausencia de marcos de análisis y modelos que faciliten el desarrollo de investigaciones. Además de eso, quienes investigan y quienes elaboran políticas a nivel nacional, por lo general, no utilizan esos modelos, sino que continúan con los marcos de investigación ya existentes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se toman decisiones políticas, o sea, ministeriales, cuando se cambian programas de estudio, cuando se cambia un enfoque curricular, cuando se dicta una política educativa, usualmente se hace desconociendo lo que ya se ha venido innovando o porque no hay formas de analizar mediante la investigación. Esto hace como consecuencia, uno, que la investigación educativa siga siendo una colección de hallazgos que usualmente están fragmentados. El temor que le da a uno de hacer, por ejemplo, una tesis,
es que después se engaveta o después el archivo se pierde, o antes que uno las veía ahí publicadas en los estantes de las bibliotecas de la U, pero uno decía, y sé que de ahí no va a pasar. Bueno, es por la ausencia de estos marcos para el desarrollo de investigaciones. Y entonces, la otra consecuencia es que no se da un desarrollo que nos permita comprender y aceptar los procesos educativos conforme se vayan cambiando. Y entonces viene un cambio social y sencillamente lo que hacemos es ver cómo reaccionamos en vez de ver cómo reflexionamos. Y aquí la reacción y la reflexión deberían ir de la mano, pero una después de la otra. En otras palabras, deberíamos reflexionar primero y reaccionar después. En la educación parece que no es así. En la educación parece ser que nada más hacemos lo que pensamos que va a servir y lo practicamos a ver qué. Bueno, la teoría de la educación es la herramienta para poder reflexionar y después reaccionar. Otras consideraciones importantes que podríamos tener acá es que las investigaciones sobre problemática educativa implican un vínculo con procesos sociales que se están desarrollando o que se pueden potenciar en el futuro. ¿Qué quiere decir? Que solamente cuando tengamos claro qué quiere decir teoría, vamos a entender que al investigar nos mueven aspectos sociales que casualmente, como están cambiando tanto, tendríamos que ver cómo respondemos a ellos. Entonces, vayamos centrándonos ahora en qué es propiamente teoría. Lo primero, etimológicamente significa mirar, observar, considerar, contemplar. Entonces, la teoría se considera como una abstracción que intenta reconstruir la realidad. Y vean por favor aquí la palabra intenta y reconstruir. ¿Qué quiere decir? Que la teoría se basa en una realidad que ya se produjo y lo que intenta es ver, la observa, la considera, la contempla para poder ver si la reconstruye para explicarla, si la reconstruye para comprenderla. La teoría tiene un enfoque práctico, puesto que logra sus objetivos de conocimiento por medio de métodos que involucran búsquedas ordenadas y sistemáticas. En otras palabras, las teorías no se proponen como ocurrencias. No es porque a alguien se le ocurra decir voy a proponer tal y tal teoría. Y de ahí es donde esa frase de que yo en teoría, yo tengo una teoría que les comentaba en la sesión de lunes, sea una frase basada mucho en el desconocimiento. La gente lo que tiene son conjeturas, supuestos, propuestas, pero no quiere decir por ello que sean teorías. La teoría involucra el seguimiento de métodos, la sistematización, el orden, la reflexión, la abstracción, la reconstrucción de la realidad. Asimismo, la teoría es una forma de saber para conocer el mundo. Busca la verdad. O sea, uno no hace teorías de cosas que sean mentira. Y esa verdad se va buscando. Actualmente, la teoría ya no tiene ese carácter estático que los libros antes de filosofía de la ciencia nos decía que era algo como un producto acabado, sino que se concibe actualmente la teoría como un conocimiento parcial de la realidad. O sea, no la engloba toda, no es por siempre y para siempre, sino que es un conocimiento parcial de toda la realidad social en un momento dado. No se mantienen para siempre. Cuando hablamos de teoría desde lo científico, vamos a decir que nos permite comprender, relacionar, explicar y dominar el mundo, que las teorías deben ser rigurosas y precisas y que intentan dar una visión o explicación de la realidad a partir de concepciones racionales. ¿Qué quiere decir esto? Con el uso de la lógica. Es la lógica racional, no es solamente la intuición, no es lo que a mí me parece, no es lo que a mí se me ocurre. Es que tiene que haber una concepción lógico-racional para que yo luego intente explicar la realidad mediante una teoría. La teoría vista como sistema,
la concebimos como una configuración conceptual, o sea, las teorías tienen conceptos, y es una configuración de conceptos que se considera completa, cuyos elementos son interdependientes, o sea, se relacionan completamente unos con otros. No se les puede concebir de manera separada. Por su misma estructura, tiene cohesión interna. En otras palabras, las teorías no se contradicen a lo interno. Se pueden contradecir con otra teoría, pero a lo interno tienen que tener una cohesión, una estructura, ser coherentes. Además, reiterándolo, los enunciados se encuentran lógicamente conectados entre sí y forman una unidad epistemológica ordenada y sistemática que permite la explicación y la comprensión de la realidad. Otras consideraciones con respecto a la teoría es que son interpretaciones del mundo, de lo real, nunca una descripción exacta de lo que pasa en el mundo. Son recreaciones de lo que pasa en el mundo. Por ello es lo que les decía, que no agotan la realidad ni son para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que las teorías son cambiantes, que evolucionan. Por dos razones evolucionan. Primero, porque la realidad social es cambiante. Y además, porque pueden surgir otros fenómenos u otros elementos que no hayamos considerado previamente y que modifiquen las teorías que ya teníamos establecidas. Asimismo, las teorías deben tener un componente empírico. ¿Qué quiere decir esto? Una experimentación en la realidad, una observación en otras personas. No es que yo proponga una teoría porque yo quiero, no es porque voy a poner por escrito lo que se me ocurrió en mi experiencia, es que requiero de contrastes empíricos. Necesito observar, necesito, si fuera el caso en algunas, experimentar, necesito ver qué es lo que se da en esa realidad, no en lo que se me ocurre necesariamente a mí. Además, las teorías deben estar sometidas a la falsación o a la corroboración. Y este concepto de falsación es un concepto de un autor, Karl Popper, que nos habla de cómo se falsean las teorías. Y lo que me dice es, una teoría es más robusta si logra soportar que yo intente hacer falsos sus enunciados. Si lo soporta, se mantiene como teoría. Y si no lo soporta, sencillamente la teoría se termina o se acaba y se debe sustituir por otra. Las teorías por eso se pueden someter a corroborarlas. Vamos entonces ahora, voy a poner aquí el código en el chat, vamos nuevamente al mismo enlace, pero es con otro código. Se los pongo aquí en el chat para que puedan acceder. La página es menti.com.